Hace cerca de 2 años, en el 2018, al comienzo del 2018, yo llegué a la ciudad de Bucaramanga, iba en tránsito, estaba de tránsito y un amigo pastor me invitó a su casa y me estaba comentando que él estaba muy afligido porque su papá que vendía unas mercancías, pero no había tenido buenas experiencias en los últimos años y por eso debía 120 millones de pesos. Pues esto es muy poquito para las personas de pronto que me están escuchando en el exterior y que trabajan con dólares. Pero para nosotros, los colombianos, 120 millones de pesos es mucho dinero, es mucho dinero. Yo creo que es como si en Estados Unidos o en la Unión Europea dijéramos 120 millones de dólares. O como si dijéramos en la Unión Europea 120 millones de euros. Es mucho dinero. Y entonces el hermano estaba muy desesperado, el padre de mi compañero, de mi pastor, estaba muy desesperado y no dormía, tenía muchas dificultades en la familia, porque desde hacía varios años tenía esa deuda y cada día crecían los intereses. Entonces yo le dije al amigo pastor, le dije, mire, sencillo, dígale a su papá que ore 1 hora en la mañana. Antes de empezar el día, que ore. Yo le dije, ¿cuánto está orando? Dijo, no, pues él hace el estudio de la escuela sabática, lee la matutina, por ahí unos 15, 20 minutos, media hora, y se va porque él sale muy temprano a trabajar. Y llega muy tarde del trabajo. Entonces, yo le dije, no, pues hagamos una cosa, dígale a su papá y usted acompáñelo. Oren 1 hora diaria, 1 hora diaria, 1 hora diaria. Y entonces estos amigos me siguieron el consejo, que no es mi consejo porque el Señor Jesús le dijo a Pedro, usted no ha podido siquiera orar 1 hora. Entonces ellos siguieron el consejo y se pusieron a orar 1 hora. Pero no solamente oraban 1 hora diaria, sino que los viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del sábado, hacían una vigilia y oración con toda la familia. A los 2 meses, el pastor me llamó, me dijo, mi papá vendió unas mercancías y se ganó 60 millones de pesos. Y 3 meses después me volvió a llamar y me dijo, y vendió otras mercancías y se ganó cerca de 80 millones de pesos. O sea que la deuda ya está pagada. La deuda ya está pagada. Una deuda que llevaba años sin pagar, solo por hacer un ensayo. Jugó lotería con Dios. Invirtió 1 hora de su tiempo al día y además de eso trabajó los fines de semana con 12 horas de oración y en cuestión de 6 meses la deuda ya había sido pagada. Ese mismo 2018, yo tuve 2 experiencias muy fuertes en mi familia. Pues venía teniendo experiencias muy fuertes desde el 2016, desde abril del año 2016, tenía experiencias muy difíciles en la familia. Y venía orando con mucha intensidad durante 3 años. Pero en el 2018 ocurrió algo completamente desgarrador. En enero 27 del 2018 tuve una dificultad demasiado seria, demasiado importante. Y ese sábado yo me arrodillé y empecé a orar por esa situación. Pues amigos, el 27 de marzo, es decir, 2 meses exactos después, la situación se solucionó. Nosotros en nuestra teología hemos tratado de evitar el milagro. Y yo creo que hemos tratado de evitar el milagro por una razón muy sencilla. Nosotros excusamos de manera muy teológica, de manera muy racional, excusamos diciendo es que no es la voluntad de Dios. Entonces, se podría entender cuando uno dice, uno está endeudado porque no es la voluntad de Dios que yo salga de las deudas. Uno tiene un cáncer en el hígado porque es la voluntad de Dios que uno tenga un cáncer, ¿cierto? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que una persona sin pulmones y sin riñones se muera. Es la voluntad de Dios. Pero no es que esa sea la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la fe suficiente para cambiar el mundo y para cambiar nuestras vidas. En cierta ocasión, un ciego empezó a gritarle a Jesús cuando estaba llegando a Jericó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo,
díganle al ciego que venga. Le dijo a los discípulos, traigan al ciego. Y cuando el ciego estaba delante de Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, Dios está en el cielo diciéndonos, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y en otra ocasión, un leproso, a mí me gusta mucho esa historia. Desde que tenía 17 años me gusta mucho la historia de los leprosos, porque yo he sufrido de problemas en la piel. Y entonces, desde adolescente, entonces a mí siempre me ha gustado la historia del leproso. Yo recuerdo que cada vez que leía la historia del leproso, he tenido enfermedades muy serias, enfermedades degenerativas en la piel, y cada vez que yo leo la historia del leproso, me conmuevo y me llena de mucha insistencia esa historia espectacular, la historia del leproso. Pues el leproso, que era el problema más serio que tenía jamás o tendrá jamás una persona, se le acercó a Jesús y le dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Y entonces Jesús se devuelve y le dice, ¿y quién te dijo que yo no quiero? ¿Qué pastor, qué profesor le enseñó a usted que no es la voluntad mía no hacerte el bien? Hacerte el bien, que no es mi voluntad hacerte el bien, que es mi voluntad que el hombre sufra. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó a ser infeliz? ¿Quién te dijo que la espiritualidad es infelicidad? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Porque yo no te lo he dicho. ¿Qué quieres que haga por ti? Y claro que te quiero limpiar. Y lo tocó y lo limpió. Entonces yo desafío a que se arrodille una hora diaria, todos los días de su vida, por lo menos una hora, y le entregue el problema al Señor. Yo fui pastor en los Estados Unidos, en 2 iglesias, una para jóvenes en Logan Square en Chicago, Illinois, y otra iglesia donde yo era el senior pastor de la iglesia que se llamaba la iglesia Bell Gardens en California. Saben, yo he sido pastor, y cuando yo entendí que lo que debo hacer con los hermanos es enseñarles a orar, cuando yo entendí que lo que debo enseñarle a las familias es que hagan el culto en la madrugada, yo debía ir como pastor a las 4:30 de la mañana a muchos hogares de mi feligresía, porque estaba nevando y porque los hermanos salían a trabajar en medio de la nieve. Yo decía, si mis hermanos que diezman, mis hermanos que ofrendan, se levantan a las 3 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche para poder trabajar y poder diezmar, ¿por qué yo como pastor no debo enseñarles a orar? Y entonces yo me iba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, me reunía con los jóvenes en las iglesias en medio de la nieve a orar. Y yo entendí que lo que debo hacer como pastor es enseñarle a mi iglesia a orar. Yo he entendido eso. Yo he entendido como profesor de pastores que lo que debo enseñarle a mis estudiantes es a orar. Si ellos aprenden a orar, está todo resuelto. Si ellos hacen la oración, si ellos oran por lo menos una hora, las dificultades van a reducirse al 0%. Entonces, les he insistido mucho en orar, pues hoy vamos a generar unas estrategias, o voy a determinar unas estrategias en la práctica para orar. Número uno, debemos entender que la oración no es una experiencia de privilegio, sino es una necesidad. Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad, no hay opción. Hay que orar. Ahora, ¿qué es disciplina? ¿Ustedes saben qué es disciplina? Disciplina es hacer las cosas que no quiero hacer. Y al comienzo de la oración, yo no la quiero hacer. Nadie quiere orar. Hoy, antes de venir a predicar, yo no quería orar. No quería orar, pero lo hice. Lo hice porque tenía un compromiso con ustedes y tengo un compromiso con el cielo, sobre todo con el cielo, pero también con ustedes. Entonces yo debo hacer las cosas porque tengo que hacer. Esa es primera condición para orar. Hay que orar así yo no quiera. La oración es una disciplina. Número 2, la oración como disciplina se puede convertir en un placer. ¿Cómo así? Sí.
hay disciplinas que se convierten en placer. Entonces, como es una disciplina, yo tengo que manejar un procedimiento. Tercero, hay que manejar un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Vamos a hacerlo gradual. O sea, hoy empezamos con 5 minutos, mañana con 10 minutos, o no, mejor, esta semana toda vamos a orar de rodillas 5 minutos, la otra semana de rodillas 10 minutos, la tercera 15 hasta completar los 60 minutos. Milón de Crotona era un campesino de Grecia y el rey lo escogió para que representara a Atenas. Entonces Milón le dijo, pero es que yo nunca he ido a las Olimpiadas, yo no sé cómo entrenar, allá hay jugadores que llevan 10 años entrenando. Entonces le dijo el rey, no, usted tiene que ir porque usted lo escogimos para que representara a Atenas. Entonces Milón de Crotona, que fuera a Atenas pues a las Olimpiadas. Entonces Milón llegó y dijo, pero ¿qué hago? O sea, yo no tengo tiempo para entrenar. O sea, yo soy un ganadero. Y entonces se quedó viendo a una vaca que paría. Era dentro de 2 años las Olimpiadas. Entonces él miró esa vaca que paría y agarró la cría, la limpió y se la puso a la mamá y empezó a hablar con la cría. Le dijo, usted me va a ayudar a entrenar. Entonces, cuando ya se pudo parar la cría, cuando ya el becerro estaba en disposición para pararse, que tenía el peso de un perro Doberman quizá, entonces él agarró a ese becerro, lo acarició, lo ató y se lo subió a los hombros y empezó a subir una cumbre. Subía una cumbre que era de aproximadamente unos 300 metros de altura. 300 metros de altura, subía la cumbre, pero lo hacía todos los días. Domingo, lunes, todos los días subía y bajaba. Todos los días subía con el becerro y bajaba. Pero a los 2 años, un mes antes de la competencia, el becerro no pesaba lo que pesa un perro Doberman. Lo que él subía y bajaba era un buey, porque uno se va acostumbrando, el cuerpo va a considerar esa experiencia como una extensión de sí misma. Así como uno se habitúa a lo malo, así como uno se habitúa a los pensamientos negativos, así como uno se habitúa al dolor, así como el cuerpo se adapta a cualquier experiencia, nuestro cuerpo es demasiado inteligente. Entonces nosotros debemos manejar el principio de Milón de Crotona, la progresividad en la disciplina. Entonces, el punto está en que hoy voy a orar 5 minutos, mañana 10, pasado mañana 15, 20, si usted quiere así, o si no, hágalo por meses si quiere. Este mes voy a orar 10 minutos de rodillas, el otro mes 20, el otro 30. Y el último principio para terminar esta introducción, y es que haga placentero el momento. O sea, quite todos los elementos que le generan dolor. Es como cuando yo le enseño a los niños. Nosotros estamos formando una escuela acá en Medellín, en el Colegio Icolben, con la Alcaldía de Medellín y con la Gobernación de Antioquia. Estamos formando una escuela diferente que se llama Aldeas Propedéuticas, que es importar el modelo de Finlandia, de Inglaterra, de Países Bajos, de Alemania y de Israel a nuestro ambiente. Y es crear ambientes de placer a los niños, que los niños jueguen. Los niños no van a ir a una escuela, sino que van a ir a un centro de diversión. Entonces hay que determinar experiencias de placer. Entonces, de placer. Ahora, si yo no puedo determinar sobre experiencias de placer, yo debo evitar las experiencias de dolor. Entonces, cuando uno se arrodilla, le duelen las rodillas. Busca un cojín. Ok, me cansé de estar en el cojín, entonces siéntate. Me cansé de estar sentado, entonces te paras. Me cansé de cerrar los ojos, entonces ábrelos. Me cansé de estar en silencio, entonces utiliza la voz. No, porque el enemigo escucha cuando yo estoy hablando. No es verdad. Si el Señor quiere hablar contigo, Él crea una burbuja como se la creó a Job, y el enemigo nunca puede entrar. Entonces usted haga lo que quiere hacer, pero saque la hora para esperar al médico. Como cuando usted va a un consultorio, usted se sienta en un consultorio. Mire que los bancos ahora le ponen unas sillas para uno esperar entregarle dinero al banco, para que ellos hagan negocios con el pobre dinero de uno. Entonces ya antes lo ponían a uno en filas a esperar, ahora lo ponen en sillas a esperar, porque ellos saben que hay que generarle condiciones de comodidad al cliente. Entonces Dios sabe que para que nosotros seamos sus hijos y les esperemos al médico en la sala de espera, y uno con un dolor en el corazón para esperar de rodillas sobre
vidrio molido, pues entonces va a ser más complicado para Dios hablarme, se va a demorar más en llegar, yo no quisiera estar. Entonces, ponte cómodo para orar, buena ventilación, busca un lugar exclusivo que nadie te interrumpa. Si no puedes hablar, a mí me gusta mucho lo que decía la Madre Teresa de Calcuta: si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, usa el bastón, pero no te detengas. Si no puedo arrodillarme, me siento. Si no me puedo sentar, me pongo de pie. Si no soy capaz de orar con la voz abierta, entonces guardo silencio. Si no soy capaz de hablar en silencio, entonces utilizo la voz. Si no soy capaz, entonces escribo una carta a Dios todos los días. Pero no te detengas. No te detengas. Haz de la oración algo placentero. Busca los mejores espacios, busca el mejor momento, y vas a tener no solamente el placer de tener la mente más poderosa amándote y besándote, sino que todo lo que tú quieras, todo lo que tu corazón desee, se va a conceder, porque Él va a colocar el querer como el hacer por su buena voluntad. Que no tienes fe, no hay problema. Es que la fe, yo soy profesor de griego, y el Nuevo Testamento no dice la fe en Jesús. No está la expresión en dativo, está en genitivo. La fe de Jesús. Es que no es mi fe. Si yo no tengo fe porque tuve un problema con mi papá, porque tengo problemas en mi casa, porque no soy capaz de creer en Dios, no hay problema. Es que no es mi fe, es la fe de Jesús. No, que yo no creo y yo no puedo orar si no creo. Eso no es verdad, porque la fe no es mía, la fe es de Jesús. No, póngase a orar así no crea. Que Dios es tan hermoso que te da las cosas no por tu fe, sino por la fe de Jesús.